Hola, ¿qué tal? De nuevo nos encontramos en este espacio institucional de la Cámara de Comercio Aburrasur, Estrategia TV. A través de este espacio tenemos la posibilidad de contarles a ustedes cuáles son esos programas, servicios y desde luego eventos que lidera la Cámara de Comercio Aburrasur. Y dentro de esos servicios institucionales que la Cámara presta, no solamente están los servicios de formación, de acompañamiento, de consultoría, sino también que hay uno bien importante que es el tema de la conciliación, el arbitraje y la amigable composición. Eso suena un poquito extraño, pero por eso hoy tenemos dos invitados muy especiales que los vamos a tener durante este programa, donde estaremos hablando de precisamente qué es la conciliación, qué es el arbitraje y qué es la amigable composición. Y para ello nos acompaña Walter Alonso Ortiz Montoya. Él es el director del Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio Aburrasur, pero además nos acompaña Laura Gertrudis. A ella le gusta mucho el Gertrudis, ya me lo dijo, Bañol Betancur. Ella es abogada conciliadora, además es árbitro, pero además es la directora del Centro de Conciliación de la Asociación de Consumidores de Medellín. Eso suena un poquito largo, pero me imagino que muy interesante, Laura. Claro, muchas gracias por invitarnos a este espacio para poder educar en esos temas. Claro que sí. Bueno, comencemos contando un poquito qué es la conciliación y yo sí quiero que Walter, que es el director del Centro de Conciliación de la Cámara, nos cuente un poquito qué es la conciliación. Listo, la conciliación es un mecanismo alternativo de solucionar los conflictos. La característica principal es que son las partes las que llegan al acuerdo. Entonces, digamos que el plus de la conciliación, las partes se sientan a negociar y el conciliador es un tercero neutral que, si bien busca y le ofrece alternativas de solución, son las mismas partes las que solucionan el conflicto o los inconvenientes que se les están presentando. En ese orden de ideas y como directora de un centro de conciliación, Laura, ¿cuál es esa labor principal que tú desde ese centro ejerces hoy por hoy? Bueno, los centros de conciliación, como lo decía el doctor Walter, constituyen una herramienta excelente para dinamizar la resolución de conflictos de manera ágil, especializada y sobre todo cuidando el tejido social. Esa es la labor fundamental. En el caso de la Cámara de Comercio del Sur, Aburrasur, ella se dedica, digamos, su nicho de trabajo son los comerciantes y todas las personas relacionadas con el comercio. En el caso del Centro de Conciliación que oriento, nos dirigimos al consumidor y áreas de familia, áreas de financiero, o sea, todo aquel asunto donde las partes puedan disponer, ceder, renunciar y conciliar, que es lo que hacemos. ¿Un centro concilia todo tipo de temas o hay algo que no esté contenido en una conciliación? Bueno, la ley ha sacado a un lado los temas relacionados con derecho administrativo, o sea, demandas contra el Estado, y derecho laboral los ha dejado, digamos, exceptuados de los centros de conciliación de entidades sin ánimo de lucro o como la Cámara o la asociación, porque el resto de los temas que podemos manejar son todos donde hay derecho disponible, donde se puede renunciar, donde se puede negociar, donde podemos lograr acuerdos a partir de que las personas cedan de un lado y el otro. Entonces, solamente derecho administrativo ante la Procuraduría General de la Nación y derecho laboral ante las seccionales del trabajo o los jueces laborales. En el caso de tu centro de conciliación, ¿está más enfocado en qué tema? A los derechos del consumidor, la garantía, hacemos un buen feeling con la Cámara de Comercio en el sentido de que no nos interesa perseguir comerciantes, sino que consumidor, comprador de bienes y servicios y comerciante se amalgaman en un espacio de concertación, donde se respeta el derecho a la garantía, al retracto, a la reversión, etc. Muy bien. Walter, en el caso nuestro, el Aburrasur tiene un centro de conciliación que está abierto a todos los temas o por ser de la Cámara de Comercio tiene que estar enfocado solo en el tema comercial. Bueno, nuestro público, en principio, por la naturaleza de nuestra entidad, es a comerciantes. Pero al igual que el centro donde es directora la doctora Laura, también manejamos temas de familia, temas civiles, o sea, todo aquello que sea transigible, desistible, o sea, que se pueda conciliar según la ley. Entonces, acá vamos a encontrar familia, civil, temas civiles, temas comerciales y exceptuando lo mismo, temas laborales, porque no tenemos competencia para hacerlo, temas laborales,
Cuando se demanda pues al Estado tampoco el tema administrativo y tampoco los temas penales, de derecho penal tampoco los llevamos en un centro privado. Walter, en el caso del centro de la Cámara de Comercio de Aburrasur, ¿existe por un requerimiento de ley o porque realmente la Cámara sintió la necesidad de crear un centro de conciliación, arbitraje y amigable composición? Bueno, dentro de la normatividad, las cámaras de comercio, dentro de sus funciones está la de crear centros de conciliación, y esta cámara, en ese orden de ideas, decidió solicitar la habilitación como tal al Ministerio de Justicia y del Derecho, y es así como hoy en día tenemos estos tres servicios: conciliación, arbitraje y amigable composición. ¿Y esa conciliación que más demanda la gente, o cuál es el arbitraje o la amigable composición? ¿En qué temas es lo que más demanda la gente en el caso de la Cámara? No, o sea, digamos que los últimos tiempos han sido muchos de restitución de inmueble arrendado, es lo que más nos ha llegado. También nos llegan varios temas de familia, pero en su gran mayoría son temas comerciales y también estos pues de restitución de inmueble arrendado. Bueno, doctora Laura, antes de pasar a qué busca uno un centro de conciliación, porque uno normalmente dice, bueno, el término conciliar es llegar a acuerdos, pero normalmente uno como persona del común no sabe en qué momento puede acudir a un centro de conciliación. Uno hay veces tiene dificultades con vecinos, tiene dificultades con préstamo de plata, en fin, no sé, cuántas cosas que pueden generar algún tipo de roce y que genera de pronto que a alguien se le ocurre, no, demandemos aquí porque es que no hay nada más que hacer. ¿Cuándo es que realmente una persona debe acudir a un centro de conciliación? Bueno, la conciliación y el centro de conciliación se debe buscar siempre, ojalá en una etapa temprana del surgimiento del conflicto, porque dejamos que se desmonte esa escalada de agresividad, de violencia y de situaciones insospechadas. Siempre la recomendación, cuando el diálogo directo no funcione, buscar a un centro de conciliación que tiene inscritos varios conciliadores con sus diferentes especialidades, porque allí vamos a brindar y aplicar técnicas de negociación, de comunicación, de acompañamiento, hay varias sesiones, o sea, le gastamos tiempo a la resolución del conflicto. También cuando una persona definitivamente dice, yo ya intenté la conversación directa, esa persona no me da cara, entonces tengo que demandar. Siempre en el sistema procesal colombiano nos están exigiendo a las personas que vamos a litigar ante el sistema judicial que tenemos que agotar una audiencia de conciliación previa, o sea, prerequisito de procedibilidad. Si no la presentas, el juez te va a rechazar la demanda. Eso es como, digámoslo, un pasabordo. Lo ideal es que no lo volvamos eso, sino que realmente le demos calidad a ese momento de la conciliación. Y el otro momento es hasta antes de que se dicte sentencia. Se puede, las veces que sea necesario, intentar la conciliación, en derecho o en equidad. Tanto el doctor Walter como yo orientamos centros de conciliación en derecho, pero también hay centros de conciliación en equidad, que es orientado por líderes comunitarios en las casas de justicia, que son, digamos, unos nichos de servicios que crea el Ministerio de Justicia y el Derecho. Bueno, aquí nos toca desglosar un poquito ese tema, porque ¿qué es en derecho y qué es en equidad? Ah, muy bien. Bueno, en derecho esencialmente es que el conciliador debe ser abogado. Okay. O sea, tiene una formación además de abogado, una formación casi de 150, 160 horas y está reconocido ante el Ministerio de Justicia. Y que esencialmente nos apoyamos en el sistema normativo. O sea, tenemos que velar porque no se menoscaben las normas imperativas, las normas de orden público, tenemos que ser cuidadosísimos. No quiere decir que el conciliador en equidad no lo tenga que hacer, pero no se le exige una tarifa y un peso tan fuerte como al abogado conciliador. El conciliador en equidad es un líder que es designado por la misma comunidad, lo forma el ministerio y los encontramos en casas de justicia. No pueden sino intervenir en los asuntos de la comunidad, localidad donde se encuentren, y no pueden cobrar un solo peso, o sea, es totalmente gratuita. Si me preguntaras que cuál es la calidad de uno u otro, diría que, bueno, sin menoscabar ni desprestigiar la figura de la equidad, pienso que la del derecho nos ofrece más seguros, más seguridad jurídica,
mientras que el de la equidad va buscando más reconstruir tejido social. Claro, claro. Walter, en esta descripción que ella nos hace, pues uno se imagina entonces que las personas del común vienen normalmente a la Cámara de Comercio y dicen, ve, yo tengo esta dificultad, pongamos un ejemplo, yo tengo una diferencia con alguien a quien le tengo arrendado el apartamento. ¿Cómo puedo resolverlo? ¿Qué es lo que tengo que hacer cuando yo llego a un centro de conciliación como el de la Cámara de Comercio? Listo, o sea, digamos que el primer acompañamiento o el primer contacto es ¿qué necesito? ¿Cierto? ¿Qué necesito? Porque tengo este conflicto. Entonces, obviamente, siempre llegará una narración de unos hechos y a partir de esa narración de esos hechos, digamos, el centro le dice, bueno, se puede hacer la conciliación en este centro. ¿Esa narración puede ser oral o escrita o cómo lo exige el centro? Digamos que, Bueno, como todos los servicios de la Cámara, sí puede ser telefónica, puede ser en una de nuestras sedes. Digamos que nuestra Cámara de Comercio, incluyendo el centro, es muy abierto a que las personas lleguen y se puedan sentar con nosotros. Entonces, ese es el primer momento. Puede estar la persona en una sede de la Cámara de Comercio, nos está preguntando qué necesita y nosotros simplemente le informamos, no, debes hacer una solicitud, indicando pues los hechos, cuáles son las pretensiones o peticiones que consideras dentro de esa conciliación. Si tienes material que quieras hacer valer como pruebas, que lo anexes. Y lo más importante, o sea, que tengan la información de contacto de las partes. Eso es, digamos, un requisito esencial. O sea, que no es que yo pienso que la dirección del señor es tal, que el correo es tal. No, que tengan muy claro cuál es la información de esa persona, porque lo más importante es que efectivamente se puedan sentar a negociar, ¿cierto? Lo más importante de la conciliación es que efectivamente las partes se encuentren y puedan hacer una negociación de las diferencias que se le presentan. Muy bien, entonces ya llegó, planteó el tema, el centro le dice sí puede hacer el proceso del centro de conciliación. ¿Qué sigue en ese momento? Bueno, nosotros hoy en día, como para facilitar, les estamos diciendo, puedes presentarla a través de nuestro correo, puedes radicarla a través de nuestro correo, que es conciliacion@ccas.org.co. Ahí nos envían, pues digamos que los documentos, nosotros hacemos una revisión y le vamos informando cuál es la tarifa pues que se le va pues a cobrar por el servicio como tal. ¿Y esa tarifa depende de qué? ¿Hay algún tarifario específico que ayuda a calcular más o menos? Porque no todo necesariamente está cifrado en términos económicos, ¿o sí? No, las tarifas que cobra el centro son definidas en la ley. Okay. Obviamente cada centro también, digamos que a su interior aprueba unas tarifas que pueden ser diferentes a las que está en la ley, siempre y cuando no las supere. Siempre, o sea, siempre es, digamos, menos, no superior. Y dependerá digamos, de la cuantía de la pretensión, de lo que se está buscando. Entonces, podría suceder, por ejemplo, en la que yo les decía ahora, la de una solicitud de alimentos, de restitución de inmuebles, o sea, cualquier acto que no tenga una cuantía, por ejemplo, en este centro, tiene un valor de 572.000 pesos, ¿cierto?, para este año. Pero las demás cuantías, ya si es 1 millón, 10 millones, 20 millones, 100 millones, ya tienen un tarifario a partir de unos rangos pues, que establece el centro, a partir de las tarifas que fija. Muy bien, ¿y cuándo entra una abogada como Laura a ese proceso? Listo, entonces los conciliadores están inscritos en el centro pues, a petición de ellos, quisieron hacer parte del listado. El centro como tal mira su experiencia, su formación y simplemente los acepta. Cuando nos llega una solicitud de conciliación, que efectivamente el usuario pues decide pagarla porque está interesado en hacerlo en nuestro centro, hacemos un sorteo y designamos los conciliadores. Eso sí, digamos que esa selección depende mucho de la especialidad, ¿cierto? No, pues la idea es que quien se siente con las partes pues conozca el tema, ¿cierto? Complejo que alguien que maneje solamente derecho comercial yo le otorguemos una de familia, ¿cierto? O sea, a perder y viceversa. Entonces será dentro de las personas que tengan X especialidad se seleccionan para esa conciliación. Y ahí es donde entra Laura, con su especialidad ¿en qué, Laura? Derecho comercial. En derecho comercial, muy bien. ¿Y cómo es ese proceso? Desde esa experiencia, cuando tú recibes ese caso,
¿Cómo empieza ese manejo? Bueno, cuando el doctor Walter nos comunica a través de la dependencia respectiva, nos dice que si tenemos el tiempo, la disponibilidad para atender el caso, manifestamos que sí y él nos manda todos los documentos, los estudiamos, miramos si están en regla y si hace falta algo le escribimos al usuario, siempre usando al centro de conciliación como emisario, y ajustan si hay que hacer ajustes, y si no, fijamos fecha y hora para la audiencia de conciliación. La Cámara también nos apoya mucho en eso, nosotros hacemos la citación y ellos la hacen llegar. Llega el día y hora de la audiencia y tenemos que estar listos para la foto, con las partes, con la buena disposición, con muchas propuestas en la cabeza, pero primero son las partes las que van a proponer. Nos presentamos el centro, decimos la metodología de la audiencia. Hay que ser muy claros que la audiencia de conciliación tiene un efecto muy bonito, dos efectos muy bonitos. La cosa juzgada, o sea, que el caso no se vuelve a sentenciar, y el mérito ejecutivo, que lo que allí se pacte se cumple con la misma fuerza de la ley. Entonces son dos, o sea, es casi tener en tus manos con un acta de acuerdo de conciliación, tener una sentencia en tus manos. O sea, ahorraste 5 años de pleito, ahorraste 10 años de pleito, definiste un derecho. Entonces, cuando se les explica a las personas esas bondades de la conciliación, además de la confidencialidad, el profesionalismo, ellas se sienten cómodas y hay que aplicar unas técnicas de comunicación, de negociación, habilidades blandas. Entonces, las personas se van sintiendo cómodas y les ofrecemos un café tan rico como el que dan aquí. Entonces las personas van aflojando, van liberando esa carga. Y entonces todo el trabajo de la audiencia pues se desarrolla en las etapas que aprendemos los conciliadores y al final evaluamos si hay o no un acuerdo. Si hay un acuerdo, expedimos un acta. Si no hay acuerdo, decimos, hombre, qué pesar, y expedimos una constancia y ellos ya van para el sistema judicial. Entonces eso es lo que hacemos aquí en el procedimiento conciliatorio, que así se le conoce. Muy bien. Dentro de ese proceso, pues uno normalmente dice, quien cita es el que más voluntad tiene de querer arreglar las cosas, lo pensaría uno. Normalmente hay gente que no atiende la citación y no se aparece simplemente. Sí. ¿En un porcentaje más o menos cuántos? Bueno, no estoy hablando solamente de la Cámara, sino a nivel país, sí, de la estadística. La tendencia en constancias le gana a las actas, o sea, a los acuerdos. Las constancias de no acuerdo, las constancias de no asistencia, le ganan la tarea, la carrera a los acuerdos de conciliación. Por eso es que cada vez los conciliadores tenemos que hacer más fuerza, o sea, no audiencias de 2 minutos, no, gástele el tiempo. Ya si no pudieron por la incomprensión o la incultura o las rabias que tienen las personas, entonces déjelas que se sometan al escarnio del sistema judicial. Pero en esencia, entre las constancias de no asistencia y no acuerdo, siguen ganando las de no asistencia. O sea, las personas todavía no calculan, no dimensionan que no asistir a una audiencia de conciliación tiene 2 efectos muy graves. Una multa hasta de 2 salarios mínimos legales mensuales. Y también el indicio grave, que lo que radicó la solicitud dijo en esa cartica que el doctor Walter decía, la ley lo presume en principio, ¿cierto? Yeah. Entonces son 2 sanciones, una procesal y una económica, que tiene que lidiar quien no le provocó ir a la audiencia de conciliación. O sea que si pasa a un sistema judicial ya tiene algo en contra. Ya tiene en contra, o sea, le toca hacer un esfuerzo importante para voltear las teorías. Entonces, siempre es conveniente que si lo invitan a una audiencia de conciliación, asista, tómese el cafecito, mire la cara de su contraparte. O sea, eso no le va a hacer daño. Es más, estratégicamente, hablando de litigio estratégico, hasta conozco el otro cómo me está leyendo a mí, hasta conozco el otro cuánto sabe de mí, hasta conozco que de pronto no es un problema ni de él ni mío, sino de un tercero. Entonces siempre será benéfica una audiencia de conciliación para depurar el proceso de conflicto. Claro que sí. ¿Qué es lo que más se ha conciliado en el centro de conciliación de la Cámara, Walter? ¿Todo tema empresarial o también hay otros temas que se hayan llegado a acuerdos? No, en su gran mayoría, digamos, con lo que yo venía mencionando ahora, el tema de restitución de inmueble, pero porque tiene una característica. Cuando en un contrato de arrendamiento a mí me prometen la entrega y si no me cumplen, yo le puedo solicitar al centro
que le diga a la autoridad correspondiente para que me lo entreguen. Entonces es un proceso un poco más rápido que hacer un proceso de restitución de inmueble arrendado. Entonces, por eso cuando alguien viene a una restitución de inmueble, lo más importante para esa persona termina siendo que le prometan la fecha de entrega, ¿cierto? Eso es lo más importante. Y los otros temas sí son en materia comercial, es lo que más concilian. Pero esa de restitución tiene ese plus, o sea que le faculta al conciliador y al centro para que esa parte le diga, venga, a mí no me cumplieron el acuerdo, ayúdeme. Y es un proceso muy rápido a comparación de los... Laura, ya para cerrar contigo, porque hoy el tema es un poquito denso, pero quiero que cerremos un poquito el tema de conciliación, y es qué pasa cuando se concilia y las partes se comprometen, pero incumplen. Bueno, no falta el que no quiera ¿Cierto? cumplir. O sea, el conciliador tiene que hacer mucho esfuerzo para, digamos, convencer de que es más bueno darle cumplimiento al acuerdo. Yo por lo menos como conciliadora dejo cláusulas gravosas para quien no cumpla. ¿Gravosas es? Es una cláusula penal. Okay. Si no cumple, intereses. O sea, como la amenaza ahí. Implícitamente la ley nos permite esas condiciones. La DADO no es tener que acudir a la amenaza ni a castigos económicos, sino convencerlos de que es lo mejor y reconstruir la relación que haya entre las partes. Ya si incumplen el acuerdo, con esa acta de conciliación sí se puede presentar ante un juez y el juez ejecutar. ¿Qué es ejecutar? Hacer cumplir por la fuerza. El acuerdo, por eso tenemos los conciliadores que ser muy juiciosos cuando redactamos acuerdos claros, expresos, exigibles, que no haya duda que es eso y no otra cosa, para que el juez pueda entender perfectamente cuál es la obligación objeto de cumplimiento. Laura, no la puedo dejar ir no tiene que mencionar nombres propios obviamente, pero ¿cuál es esa conciliación en tu experticia que es la que más te ha marcado, que tú dijeras conciliamos tal cosa y quedé satisfecha porque las partes quedaron contentas, no sé, de pronto ¿cuál recuerdas? Yo llevo conciliando desde el año 96-97 en diferentes centros públicos, privados, universitarios. Y hay una muy bonita, una audiencia donde una familia estaba súper dividida, estaban casi con amenaza de muerte y nadie daba 2 pesos por ese caso. Entonces llegaron a la conciliación, les gasté casi el día completo, mañana tarde, empezamos a hablar y había un señor muy radical, muy terco y le decía, venga, yo lo saqué a una reunión privada y le dije, ¿usted por qué tiene tanta rabia? Y eran sus hermanos, era una herencia pues que estaban ahí dividiendo. Y él me decía, es que ellos nunca me han querido, desde niño ellos me quitaban las cosas. Yo, wow, y estaba hablando con gente de más de 60 años. Yo, venga, ¿y cómo así? Que él dijo, un día mi papá me regaló la bicicleta, ellos me aporrearon, me tiraron por el cafetal para abajo y me quitaron la bicicleta. Y él tenía su guardado. Entonces yo, es por eso que usted no da su paso. Venga a ver. Me reuní con los hermanos que él sentía que lo habían atacado. Y dije, venga, él está tan enojado con ustedes por esto. No se acordaban. Y todos, después de que ingresaron, se les contó, se abrazaron, se dieron listo, hermanos, la finquita es para todos, va la producción. Y salieron llorando y contentos. O sea, para mí fue muy bonito. En ese municipio me decían, ¿usted arregló eso? ¿Usted arregló lo que está? Yo sí, conversando, creo que nos podemos entender. Creo que siempre detrás de un conflicto hay un ser humano con una carga emocional muy fuerte y si somos conciliadores profesionales, debemos preocuparnos por esa parte. O sea que tiene un componente psicológico bien importante también. Sí, ojalá los psicólogos también nos acompañaran en la audiencia, no todos los centros tenemos esa posibilidad de un profesional de la psicología, pero esencialmente nos acompaña y ese fue un caso muy bonito que lo recuerdo, inclusive en la universidad cuando estoy en las clases con los estudiantes, o sea, sí se puede desde que lo queramos. Claro que sí. Laura, muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Walter, a ti también, por esta linda entrevista que es para mejorar la calidad de vida. Muy bien, muchas gracias. Con Laura terminamos este tema de conciliación. Vámonos con un corte comercial y ya regresamos para seguir hablando del Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Aburrasur.
¿Tienes un conflicto pendiente y no sabes cómo resolverlo? En la Cámara de Comercio Aburrasur te ofrecemos una alternativa gratuita, rápida y amigable de llegar a un acuerdo. Del 27 de octubre al 7 de noviembre tendremos la Conciliatón 2025, una jornada gratuita de conciliación donde podrás resolver tus asuntos civiles, comerciales o de familia por un valor máximo de pretensiones de 30 millones de pesos. Está dirigido a personas de estratos 1, 2 y 3, así como empresarios micro que quieran solucionar diferencias promoviendo el diálogo y la convivencia pacífica. Envía tu solicitud de conciliación al correo electrónico que ves en pantalla y participa. La conciliación es justicia al alcance de todos. Muy bien, y seguimos hablando de la conciliación, el arbitraje y la amigable composición en este programa de Estrategia TV, espacio institucional de la Cámara de Comercio Aburrasur. Y seguimos con Walter, porque Walter, estábamos aquí hablando un poquito de qué manera se hacen las conciliaciones. Las personas tienen que venir presencialmente, también hay opción de hacerlo virtual. ¿Cómo lo pueden hacer? Bueno, la idea es facilitar, o sea, la idea es facilitar lo que más se pueda para que las personas se puedan reunir. Entonces, hoy en día las conciliaciones pueden ser presenciales en una de nuestras salas de conciliación, 100% virtuales, donde tanto conciliador como las partes se conectan. Y ha ocurrido que las partes también dicen, quiero estar conectado, y hay otros que quieren estar directamente en nuestras salas, entonces también pueden haber conciliaciones mixtas. Entonces, son tres formas. Walter, ahorita escuchaba a la doctora Laura que mencionaba un tema de construcción. Nosotros también hacemos conciliación relacionadas con temas de construcción. Sí, lo que pasa es que ese tema podría estar dentro de esas conciliaciones en temas civiles o en temas comerciales, de acuerdo pues al conflicto que se está presentando. ¿Y normalmente qué se concilian en temas relacionados con la construcción? Ejemplo, la persona que adquirió un inmueble pues, sobre planos y no se lo han entregado está llamando a la constructora para que le respondan, o viceversa, la constructora que está llamando a la parte que no ha pagado pues, el valor que prometió pagar, ¿cierto? O simplemente un contrato que se hizo entre dos partes y no se ha podido cumplir, entonces lo llaman a conciliar para que vía conciliación de pronto logren un acuerdo que facilite o que permita pues como mejorar las condiciones que tienen las partes en ese momento. Bueno, yo no se lo pregunté a la doctora Laura, pero yo sé que usted sí lo sabe. Normalmente, en promedio, ¿cuánto puede demorar un proceso de conciliación? Bueno, lo que pasa es que depende mucho de la voluntad de las partes, porque hay veces que la parte dice, yo no puedo pronto en ese momento, aplazarla, de la agenda también de los conciliadores. Pero normalmente lo que sí intentan los conciliadores es que entre la citación y la audiencia no sean menos de 5 días. Eso pues sí, la mayoría de conciliadores lo hace. Pero sí depende mucho, porque la finalidad también, o de pronto esa demora, muchas veces es para que efectivamente las partes se puedan sentar. Obviamente en la norma sí dicen que los conciliadores tienen 3 meses para realizar la audiencia como tal, una vez pues presentada. Muy bien, eso es el tema de la conciliación, pero ya nos acompaña Nicolás Henao Bernal. Él es abogado, docente, árbitro, además secretario de tribunales de arbitramiento. Y con Nicolás vamos a hablar un poquito del arbitraje, ¿cierto, Nicolás? Pero yo sí quiero preguntarle qué es el arbitraje, porque yo creo que el único arbitraje que conocemos mucho es el arbitraje de fútbol. Nada de eso. Nada de eso, Nada ¿cierto? de eso. El arbitraje, trato de explicarlo, es una fórmula alternativa de solución de conflictos, donde ahorita en el siglo XXI especialmente, pienso yo, a los empresarios o al ciudadano se le ponen nuevas alternativas, porque siempre la justicia ha sido reservada para el Estado. Entonces, normalmente cualquier persona que tenga un conflicto de cualquier naturaleza, civil, comercial, penal, laboral, siempre va a tener como referencia irse al juez del Estado. Hoy en día, en el siglo XXI, hay unas nuevas fórmulas alternativas y entre ellas el arbitraje, ¿cierto? ¿Qué significa? Donde las partes sometidas en un conflicto prevén, posiblemente, digámoslo, antes de la ocurrencia del conflicto, pactan a través de 2 mecanismos. Es decir, para ir al arbitraje solamente hay 2 posibilidades, o por cláusula compromisoria
o por un contrato de compromiso. Voy a hacer como la diferencia breve. Exacto. ¿Cierto? Es decir, en el compromiso las partes ya están en el conflicto, ya saben cuáles, digamos, los límites al conflicto. En cambio, en la cláusula compromisoria, no, la cláusula compromisoria es otra de las cláusulas que las partes convienen en el contrato. Simplemente entonces en esa cláusula que nosotros llamamos de resolución de conflictos, las partes dicen, en el momento, si es que alguno incumple alguna de las cláusulas o alguna de las obligaciones, nos vamos a ir para un tribunal arbitral, para que unos árbitros especializados, es decir, con un bagaje intelectual, con una especialidad en la materia y mediante un proceso jurisdiccional, ¿cierto? No es que sea diferente no, es decir, con las garantías del debido proceso, con las garantías procesales de cualquier ciudadano, esos empresarios o esos ciudadanos van a un proceso arbitral y allá le expiden lo que se llama un laudo arbitral, que es una sentencia judicial. Ya. Eso es como el arbitraje en términos generales. ¿Y normalmente qué se puede arbitrar? Sí, mira, en procesos arbitrales la ley sí es muy restrictiva en ese aspecto, porque como es una tendencia, es decir, hoy la tendencia cada vez es abrir un poco más de espacio, pero hoy la ley solamente lo dispone para asuntos de naturaleza transigible y excluye algunos eventos, pero para que la gente pueda entenderlo fácilmente, es decir, todo lo que sea susceptible de valoración económica o de transacción o de libre disposición puede ser arbitrable, especialmente, repito, en asuntos muy especiales, en lo que tiene que ver con asuntos contractuales y pues en derecho civil comercial. En laboral no, en penal tampoco, ¿cierto? Pero digamos que todo lo que tiene que ver con asuntos civiles y comerciales es donde está la gran mayoría de asuntos. Hay unos muy importantes que me parece venirlo pues a traer, y son los conflictos societarios. Hoy en día la tendencia, pues ya que estamos en el centro de la Cámara de Comercio Aburrasur, pues los comerciantes actúan a través de sociedades. Entonces en esos estatutos sociales las partes pactan la cláusula compromisoria, con la finalidad, lo repito, es decir, cuando normalmente los asociados convienen constituirse como socios, pues normalmente seguro no hay ningún problema. Es lo que yo llamo, están enamorados, ¿cierto? Entonces, cuando uno está enamorado no tiene problemas. Ya después viene es cuando se empieza a ejecutar la sociedad, las cláusulas contractuales, la distribución de utilidades, las ventas de las acciones. Entonces, todas esas posibilidades, si la cláusula compromisoria lo permite, podrá ser objeto de un proceso arbitral. Doctor Nicolás, ¿cuál es esa ventaja que hay entre hacer algo a través del arbitraje a hacerlo con los jueces? Sí. ¿O no hay ventaja? Porque también puede que no haya ventaja. Yo creo que hay muchas ventajas, Especialmente hay una ventaja que a mi juicio es la que uno podría determinarla, y es el tiempo de duración del proceso. No quepa duda que hoy los jueces, pero ni siquiera en Colombia, en todo el mundo, si yo hago un examen en España, si yo hago un examen en Italia, si yo hago un examen en Argentina, hay un problema que es de orden mundial, y es que los jueces están colapsados, es decir, todos los días a la justicia ordinaria le llegan más procesos. Claro. Entonces, para eso se establece esa fórmula alternativa, para que el ciudadano, obviamente, eso es una justicia que hay que pagarla, pero su proceso, su conflicto, se le va a reducir sustancialmente. Entonces la ley establece un término de duración desde lo que nosotros llamamos la primera audiencia de trámite al laudo, aproximadamente en 6 meses. 6 meses es muy poco tiempo para uno resolver el conflicto. Hay un mito, y me permite se lo digo, donde la gente dice, no, es que el arbitraje, esos son procesos para la gente adinerada. Claro. Y eso es mentiras, porque el arbitraje puede ir cualquier persona. Es más, yo en mi experiencia profesional he recibido arbitrajes como árbitro y como secretario, donde a uno como árbitro, pues las partes le proponen lo que se llama el amparo de pobreza. Igualmente uno le toca asumir ese proceso arbitral sin recibir honorarios. Eso hará parte, digamos, existe. Claro, vuelvo y se lo repito, es porque es un tema
que es para todo el mundo. Pero lo importante es mantener la cláusula compromisoria. Me dejó usted pensando en ese amparo de pobreza, ¿cómo funciona? Sí, porque de todas maneras la gente le va a preguntar, ve, ¿yo cómo puedo hacer un arbitraje que me salga así? Obviamente yo creo que no todo el mundo aplica el amparo y debe haber algunas condiciones. Así es, y ahí hay unas particularidades pues que ya podríamos tener otra sesión de otra media hora, pero fácilmente, es decir, el amparo de pobreza está regulado en la ley, especialmente en el Código General del Proceso, cuando le dice que basta que el ciudadano de a pie determine que o declare bajo la gravedad de juramento que no está en capacidades de atender los gastos del proceso, porque esos gastos del proceso van en contra de su subsistencia personal. Entonces ahí vienen unos retos ya más importantes, claro, especialmente los empresarios que están en un régimen de insolvencia, las personas jurídicas, en fin. Pero eso es lo bonito del derecho, que le ponen a pensar a los árbitros para que determinen si la aceptan o no la aceptan. Pero en principio la regla general es que el ciudadano a pie lo puede proponer. No significa que siempre se la acepten, ¿cierto? Porque tendrán unos requisitos especiales que indique la ley. Walter, como dice el doctor Nicolás, el arbitraje impacta mucho sobre todo el tema societario. En la Cámara particularmente, ¿cómo ha funcionado ese tema del arbitraje? Bueno, digamos lo primero es invitar a los diferentes accionistas, socios, comerciantes que cuando celebren sus contratos establezcan dentro de esas cláusulas compromisorias que justamente decía el doctor Nicolás, que sea el centro de conciliación y arbitraje de la Cámara de Comercio Aburrasur donde se resuelvan esos conflictos, ¿cierto? Entonces, eso es lo que nos da a nosotros la competencia en determinado momento y a los árbitros inscritos en nuestros listados para poder llevar a cabo ese tipo de procesos. En arbitraje no, por así decirlo, no se mueve mucho. Digamos que como eso también depende, ese mito también de que es muy costoso, el tema de que muchas veces un contrato, uno mira todas las cláusulas del contrato, o digamos que uno mira el precio, o sea, pero la cláusula compromisoria nadie la mira. O sea, normalmente las personas que crean una sociedad cogen un modelo que ya otro tenía y el modelo decía, por ejemplo, en tal ciudad. Y resulta que están acá en Itagüí, pero Bogotá, Cali, ¿cierto? Pero como cogen modelos, entonces simplemente la cláusula compromisoria le dice, y lo va a resolver en X Cámara de Comercio, en Bogotá, pese a que los accionistas se encuentran en el sur. Entonces, muchas veces también es eso, es validar las cláusulas del contrato y la cláusula compromisoria también validarla, o sea, que esa cláusula, si efectivamente hay que ejercerla, pues que sea una cláusula muy clara en cuanto al número de árbitros, quién los designa, dónde va a funcionar. O sea, no es solamente un contrato por hacerlo, porque como lo decía el doctor Nicolás, digamos que cuando uno hace un contrato está bien con todos. O sea, yo creo que nadie hace un contrato con el enemigo. Claro. Todos hacemos un contrato porque estamos de acuerdo, tenemos una voluntad de hacer algo. Entonces, siempre validar eso es qué pasaría si hay un conflicto, yo cómo quisiera, dónde quisiera resolverlo, cuántos árbitros quisiera que lo resolviera y principalmente dónde quisiera que se resolviera. Muy bien. Doctor Nicolás, ¿qué es lo más difícil del arbitraje? Es decir, ¿cuál es ese proceso más que usted dice, no, yo para qué me metí en este cuento? Mucho, o sea, lo más difícil es como la misma respuesta que pienso que daría cualquier juez de la República, laudar, ¿cierto? Sentenciar, proferir sentencia, porque en ese momento de la generación del laudo arbitral, uno como árbitro se vuelve juez, y entonces en ese momento de laudar o de proferir una sentencia, hay que enjuiciar todos los elementos del proceso, el comportamiento de las partes, las pruebas, si probaron bien, si probaron mal, y eso es lo más difícil, ¿cierto? Definitivamente, porque normalmente, como en cualquier proceso jurisdiccional, habrá alguien que quede contento y otro que no quede tan contento. Así es. Dentro de su experticia y todos esos años en el tema del arbitraje, ¿cuál es ese tema más común que se ha vuelto casi repetitivo a la hora de arbitrar? Sí, en mi experiencia, los conflictos que más he llevado, o al menos que más he visto, son asuntos contractuales, especialmente en contratos de promesa de compraventa, contratos de compraventa, contratos de distribución, hay algunos más especiales de sociedades, ¿cierto? En todas esas cláusulas arbitrales,
repito, pero todo lo que sean asuntos contractuales son lo más común establecer el proceso arbitral. Muy bien, él es Nicolás Henao y Walter Ortiz. Estamos hablando del Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio Aburrasur. Vámonos con un corte comercial y ya regresamos con más de Estrategia TV. Muy bien, y continuamos hablando del arbitraje con Nicolás Henao, abogado experto en este tema, porque además ha hecho parte como secretario de tribunales también. Nicolás, dentro de esa experiencia que ha tenido con los empresarios, ¿qué es de lo que usted más ha destacado como resultado del arbitraje? Es decir, normalmente las partes quedan bien o siempre, como usted lo mencionaba ahorita antes del cierre de este corte, siempre queda alguien mal, o el común denominador es que siempre uno gana y el otro pierde. Yo creo que hay una sensación muy importante y es que en un tiempo corto se le solucionó el conflicto. Normalmente con el empresario, con el ciudadano o con quien sea, cuando el conflicto se demora en el tiempo, eso no es una sensación buena. Entonces, claro, me ha tocado de todo, me han tocado que contra el laudo pues hayan interpuesto tutelas, recursos ante la corte, todo lo que quiera, pero uno lo entiende que son ejercicios legítimos del derecho de defensa y eso es posible porque esto es el ordenamiento jurídico, ese es el Estado de Derecho. Pero más que el ataque contra el laudo, o el que quede contento o el que no lo quede, la sensación que a uno siempre le da es que el arbitraje siempre es una buena forma de solucionar el conflicto. El empresario, hay veces eso no se mide, pero cuánto, mejor dicho, si una condena en un juez del Estado, en un proceso, se demora 5 años, ¿cuántos son intereses de demora por 5 años? Eso puede que no lo miden, pero ahorita en un arbitraje, cuando a ese mismo empresario lo condenan en 6 meses, ostensiblemente su condena se redujo financieramente mucho más. Entonces, lo importante es la solución. Y permítame, porque hay otro tema muy importante en arbitraje y es la confidencialidad. Eso es un tema esencial, porque los empresarios, el mundo del siglo XXI, pues no les gusta que sus cosas salgan o estén expuestas, sobre todo ahorita con bases de datos y con todo eso. Entonces, los centros de arbitraje tienen un mecanismo muy bueno y es la confidencialidad en la información. Entonces eso es, sin lugar a dudas, eso es ventajosamente bueno, tanto para el que gane como para el que pierda, que su decisión en principio quedará sometida a las instrucciones del centro, si lo quiere publicar o si no lo quiere publicar. Doctor, le voy a poner aquí un caso que yo me voy a inventar. Yo no conozco de conciliación y arbitraje, pero sí he conocido un caso que se ha vuelto repetitivo con personas cercanas, con afines, y es, por ejemplo, el tema de herencias, ¿cierto? No sé, usted me dirá, eso no es arbitraje, eso es conciliación o eso es amigable composición. Pero, por ejemplo, queda una herencia y ya me ha pasado varias veces que conozco que uno de los que recibieron la herencia se quiere quedar con todo, bien sea porque digamos que era el que administraba, no sé, fincas, terrenos, propiedades, y entonces a la hora de fallecer los papás, por ejemplo, se quiere quedar con todo. Normalmente, como no hay un contrato escrito, normalmente en ese tipo de cosas, ¿aplica para el arbitraje o no lo es? No, ese es el caso donde no es posible llevar al arbitraje. Ese es uno de los que no. Y hay una razón, no significa que desde la academia uno no pueda ir pensando en eso, como lo decía ahorita, una tendencia a abrirlo. Te voy a poner el caso para responderte tu pregunta. En Uruguay, la ley uruguaya ya permitió los divorcios vía arbitraje. Colombia todavía no. Vuelvo a la pregunta, la herencia, ¿por qué no? Porque las herencias son procesos universales, es decir, donde tiene que participar todo el mundo. Y el arbitraje es un proceso restrictivo, es decir, donde solamente las dos partes lo aceptan. Entonces, por eso la herencia no es posible.
Muy bien. Y dentro de esas experiencias que has tenido como arbitraje, lo mismo que le preguntaba a Laura, porque yo sé que ese día a día lleva a vivir experiencias positivas y experiencias negativas. ¿Cuál ha sido esa que más destacas hoy que tú dices, este arbitraje fue una de mis grandes satisfacciones profesionales? Yo podría traerte muchos, lo que pasa es que como Claro, sabes que tengo claro, la confidencialidad, claro, obviamente. y esa es una de las ventajas del arbitraje, pues no podría hablar como de casos especiales, pero te voy a hablar en términos generales. Primero, uno que fue muy importante y fue un tema de un bien inmueble donde habían conflictos entre el comprador, el vendedor, el constructor, y después llegaron compradores. Bueno, eso fue un proceso muy difícil, jurídicamente muy difícil, es más, en identificar la naturaleza del negocio, pero lo logramos, eso fue por experiencia. Es más, inclusive cuando el tribunal laudó, como todo, hubo un ganador y un perdedor, las dos partes quedaron súper contentas, inclusive el que perdió, porque entendió la naturaleza del conflicto, que nunca lo sabía. Entonces el arbitraje no solamente es resolver un conflicto, sino ayudarles a las partes para que sepan contratar, porque hay veces no lo hacen bien. Otro proceso arbitral muy importante que tuve fue uno societario, donde eran unos conflictos entre socios muy difíciles, y estuvimos en la superintendencia de sociedades, estuvimos luego ante el juez, discutiendo y discutiendo hasta que se logró pues solucionarlo en la vía arbitral. Restituciones de inmueble, como lo decía ahorita el doctor Walter, que es mucho más ágil, y en fin, tengo creo que muy buenos casos, pero lo importante es que en la experiencia arbitral todos los casos son importantes, todos, no hay uno que no sea importante, cada uno tiene su magia, cada uno tiene su especialidad y su dificultad también, claro. Entonces eso es importante. Muy bien. Con ese tema de arbitraje ya hemos tocado conciliación y arbitraje, y hay uno que no se habla mucho y es el de la amigable composición, Walter. ¿Qué es la amigable composición? Pues uno lo puede deducir, pero ¿qué es la amigable composición? O sea, normalmente, ¿cómo se define? Bueno, también es un mecanismo alternativo de solución de conflictos. La gran diferencia es que en la conciliación son las partes las que resuelven. En el tema de arbitraje, digamos que el árbitro lo resuelve de una forma muy técnica, ¿cierto? Es en derecho. En este caso simplemente las partes definen que ese amigable componedor, que no necesariamente va a ser abogado, ¿cierto? Pueden existir diferentes especialidades. Ese amigable componedor, a partir de lo que las partes le presentan, va a resolver el conflicto de las partes, ¿cierto? Es y no tiene que ser abogado, o sea, doctor, usted de pronto le ha tocado hacer alguna amigable composición. Sí, claro, también he fungido como amigable componedor. La amigable composición es otro mecanismo alternativo de solución de conflictos con una especialidad, y es que la amigable composición solamente va a funcionar para asuntos de naturaleza contractual, especialmente donde las partes tengan una discusión técnica. Les voy a poner un ejemplo para que entiendan la magnitud de esta amigable composición. La ANI, la Agencia Nacional de Infraestructura en Colombia, de todas las carreteras de 4G, que son billonarias, en sus cláusulas contractuales, y eso está en la página de la ANI, lo pueden verificar, ha establecido como cláusula de resolución de conflictos, no el juez del Estado, es decir, el contencioso administrativo, tampoco el arbitraje, porque puede ser más demorado, inclusive más costoso. ¿Qué ha establecido? La amigable composición. Es decir, cuando el contratista, por decir algo, me lo voy a inventar, estamos haciendo una obra y resulta que nos encontramos con una montaña rocosa donde no era previsible, se nos vino, ¿qué hacemos? Entonces el contratista va y le dice al Estado, me debes aumentar mi precio, todas esas cosas. Como son cuestiones técnicas derivadas del contrato, se activa el mecanismo de la amigable composición. Entonces la amigable composición es un mecanismo contractual donde un tercero, llamado el amigable componedor, crea en conjunto con las partes, y especialmente
La ayuda de los centros es muy importante porque los centros normalmente ya tienen instaurado y aprobado, como lo decía el doctor Walter, con el Ministerio del Derecho, el procedimiento que debe seguirse para llevarse esa amigable composición. Entonces, en últimas, el amigable componedor, que puede ser o no puede ser abogado, ¿cierto? No es necesario, dependiendo del conflicto, resolverá el conflicto. Y entonces, si este es un asunto de ingeniería, si es un asunto técnico, podrá ser un ingeniero, podrá ser que diga, esa montaña rocosa era previsible que en el contrato usted lo supiera, por lo tanto, no hay lugar a revisar el contrato, o era un caso fortuito, lo que sea, da lugar a resolver el conflicto. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Que mientras el contrato se sigue ejecutando, el amigable componedor en una forma súper fácil, súper ágil, con un procedimiento que las mismas partes ya han aceptado, resuelven el conflicto y no hay lugar a sanciones moratorias, a años de espera, sino a una solución muy ágil. Muy práctico, Walter, ¿no? La explicación. Mucho. Él es experto. Por ejemplo, en el que tuve fue en un contrato de construcción, era exactamente lo mismo. Que lo que pasa es que en la ANI pues estamos hablando de números mayores, claro. Pero piense usted en los servicios de la construcción, en los servicios de interventoría, en cuántas cosas, especialmente que son contratos que nosotros llamamos de larga duración o de tracto sucesivo, que se van ejecutando en el tiempo. ¿Por qué esperar a terminar el contrato para demandar? A mí no me da miedo el conflicto, normalmente a las personas sí, porque la gente cree que el conflicto significa disputa, pelea, no volverse a abrir. No, el conflicto hay que solucionarlo y el mecanismo de la amigable composición es un mecanismo muy idóneo para resolver un contrato en donde las partes siguen ejecutando, siguen conversando, pero están resolviendo un punto puntual. Muy bien. Doctor Nicolás, a esta Cámara, que sea usted el que invite a la gente a propósito de la amigable composición, del arbitraje y, por qué no, de la conciliación, a que invite a la gente a que haga uso de estas alternativas. Sí, yo los invito especialmente a los empresarios, a los ciudadanos, a la gente común, a todos, para que siempre, eso nos lo ha enseñado la historia, cuando usted vaya a celebrar un contrato, no solamente piense primero ni en el precio ni en el bien, eso es importante, por supuesto que sí, pero más que eso hay que pensar en la cláusula de resolución de conflictos. Normalmente, cuando usted pacta una cláusula de resolución de conflictos, bien sea a través del arbitraje o a través de la amigable composición, dependiendo de la naturaleza del asunto, yo le aseguro, en mi experiencia como árbitro, como conciliador, como amigable componedor, que el resultado va a ser mucho mejor por todo lo que esos mecanismos alternativos le ofrecen al ciudadano. Doctor Nicolás, muchas gracias, Walter, y que sea la oportunidad para promocionar el Centro de Conciliación y Arbitraje y amigable composición de la Cámara. Sí, digamos que nuestro centro presta sus servicios de forma virtual, presencial, mixta. Tenemos unas tarifas pues muy competitivas, prestamos los 3 servicios, vale, reiterar, conciliación, arbitraje y amigable composición. En el caso de arbitraje y amigable composición, tener en cuenta que depende mucho de la cláusula que ellos establezcan, que elijan a nuestro centro en esos contratos que elaboren. Y en el caso de conciliación, que la conciliación no tiene un factor territorial, entonces si quieren solucionar el conflicto lo pueden hacer en conciliación en nuestro centro. Recuérdenos un contacto donde la gente se pueda comunicar con nosotros para hacer la conciliación. Listo, un primer contacto, el correo electrónico conciliacion@ccas.org.co y nuestro número 444-2344, extensión 1521. Muy bien. Walter, Nicolás, Laura, que estuvo con nosotros, han hecho parte de este espacio institucional de la Cámara de Comercio Aburrasur denominado Estrategia TV. Hoy hablamos de conciliación, arbitraje y amigable composición. Nos vemos en una próxima oportunidad para tocar otros temas relacionados con la Cámara de Comercio Aburrasur. Hasta pronto.